a todos? Bienvenidos. Estamos iniciando Entrevista Verdadera, como lo hacemos desde martes a viernes, todos los días. Acompáñennos, siempre ocupando el hashtag Entrevista Bcorta, para que se sumen a las preguntas que hacemos desde el estudio a nuestra invitada. Se trata de la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, que nos acompaña esta noche. ¿Cómo está, diputada? Gracias por venir. ¿Cómo estás, Bea? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Diputada, hay mucha conexión hoy día con lo que está pasando con los profesores. Están en una movilización importante, llevan varios días también, y se han logrado cosas. Por ejemplo, una mesa tripartita. El Partido Comunista, de alguna manera, ha dicho que, independiente de que esté en el gobierno, también está con un pie en la calle, apoyando las movilizaciones. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede estar con un pie en el gobierno y con un pie en la calle? Bueno, lo dijimos desde el principio, era una de las grandes interrogantes que se hacían cuando el Partido Comunista decide entrar al gobierno. ¿Y para ustedes también era un interrogante? Yo creo que sí, porque hace 40 años, Vea, que el Partido Comunista no estaba en el gobierno. Sin embargo, nosotros nunca nos cuestionábamos que ser parte de un gobierno, ser parte de quienes iban a tomar las decisiones en este país, era una contradicción con ser parte también de los movimientos sociales. Pero es coherente, diputada, ser parte del que toma las decisiones, el que está a cargo de eso, y al mismo tiempo rechazar esas decisiones y estar en la calle? Lo que pasa es que, a ver, yo creo que es importante aclarar de que el gobierno no lo componen solo los comunistas. El gobierno es un gobierno con distintas fuerzas políticas que tienen diferencias entre sí, que tienen acuerdos entre sí y que lo que nos unifica hoy día es un programa de gobierno. Sin embargo, cuando nosotros decimos que también somos parte de los movimientos sociales, entendemos también que los movimientos sociales tienen autonomía. Y el Colegio de Profesores no se compone solo de comunistas, a propósito de que estamos hablando de ellos. O sea, en el Colegio de Profesores hay socialistas, hay independientes, hay personas de fuerza social, de distintas fuerzas políticas que son profesores y que toman decisiones en su asamblea en relación a sus intereses. Y nosotros creemos que es tremendamente válido que las organizaciones sociales, sus dirigentes, tengan una posición que no necesariamente siempre va a ser coincidente con la que pueda tener el gobierno, porque además el gobierno a veces plantea ciertas situaciones o pone ciertas limitaciones a ciertos procesos, no por no querer hacer las cosas, sino que también porque el gobierno tiene sus propias limitaciones también, ya sean económicas, administrativas o de otro tipo. Sin embargo, yo creo que es justo y necesario que los actores sociales tengan un rol. Para mí, cuando los actores sociales y la movilización social está activa, las democracias se hacen más fuertes. Y eso hay que considerarlo, y me parece tremendamente positivo el proceso que se está dando, porque estamos dando una discusión de una reforma que probablemente es la reforma más importante que vamos a tener en los últimos 40 años en nuestro país, y por supuesto que todos los que tengan algo que decir tienen que ser escuchados. Diputada, y en el caso de la discusión de los profesores, usted ahí se sitúa usted misma, ¿más en la calle con ellos o más en el gobierno? A ver, yo creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo importante y hay que reconocerlo respecto a esta reforma educacional, y particularmente reconociendo primero que es necesario dar una carrera docente a los profesores en este país, que es una demanda que han venido reclamando durante muchos años. Y yo entiendo que si los profesores hoy día se están movilizando con la fuerza que lo están haciendo y con la decisión que lo están haciendo, es porque entienden que después de 25 años de democracia, esta es la primera vez que ellos tienen una oportunidad real de tener una carrera docente. Y esa es la razón por la cual están poniendo tantos esfuerzos porque esta carrera docente sea lo que ellos han venido pensando, han venido soñando y por lo que han venido trabajando. Y ante eso, yo la verdad es que creo que, si bien lo que ha propuesto el gobierno es un avance en esa dirección, tiene falencias, y esas falencias no las podemos desconocer. Y yo he conversado con los profesores, nos hemos reunido, y yo comparto muchas de las críticas que ellos están planteando a este proyecto de carrera docente. Y creo que lo peor que nos podría pasar sería cerrarnos de cualquiera de las dos partes y no reconocer la necesidad que hay, primero, de tener una carrera docente en este país lo antes posible, y segundo, de hacer las mejoras y las transformaciones a ese proyecto que el Colegio de Profesores está planteando. Por lo tanto, yo valoro harto, Bea, que se haya hecho esta carrera, esta comisión tripartita con los parlamentarios, con el gobierno, y hoy día el Colegio de Profesores pone sobre la mesa la exigencia de que sea el ministro, y con la apertura necesaria para poder escuchar las posiciones y recoger cada uno de los elementos. Y aquí los profesores no están haciendo reclamos que no sean en pos de mejorar la calidad de la educación, en pos de mejorar un sistema de educación en Chile que claramente está en crisis y que tal y como está no se puede seguir sosteniendo. Yo creo que lo peor que nos podría pasar, Bea, es que no llegáramos a acuerdo y que el día de mañana termináramos este gobierno diciendo fracasamos y la reforma educacional se nos fue abajo y ya no tenemos carrera docente. Yo creo que hay que tener un objetivo claro, que es que hay que tener una carrera docente en este país, pero no cualquier carrera docente, no una carrera docente con letra chica, no una carrera docente con deficiencia, sino que una carrera docente que realmente ponga en el centro la formación de los profesores, la calidad de la educación y el mejoramiento de las condiciones laborales que los profesores han tenido vulnerados durante muchos años. Se hace caricatura con el movimiento de los profesores en grande,
Yo lo he visto en Twitter, a través de las redes sociales, y esto viniendo de la ciudadanía, también de parte de los que se oponen al movimiento de los profesores, diciendo que los profesores no quieren evaluarse. Ellos mismos lo han desmentido y he recibido hartos mails y comunicación directa con profesores de base, no los dirigentes, sino con profesores. Con los de todos los días, los que están en el aula. Los que están efectivamente en las aulas, porque uno ya se pierde un poquito de eso. Entonces, y varios hacen presente esto, dicen, oye, ojo con la evaluación, porque la evaluación significa tantas otras cosas. El rol que cumplen los profesores, yo creo que si nos preguntamos entre nosotros mismos, ¿qué es lo principal para nosotros de los profesores? Tendríamos opiniones distintas. Y ahí hay algo que yo reconozco, que ellos están mirando y dicen, no, perdón, queremos evaluarnos, pero no de esta manera, y una serie de otros aspectos de la reforma que me parece que es muy atendible. Pero ¿cómo se puede compatibilizar? Y aquí hay un tema delicado, porque ellos están haciendo una protesta que significa paralizar colegios. Ya llevan 2 semanas de retraso en clase. Hay algo que no nos hemos metido todavía, que es la cantidad de materia que se le pasa a los chicos, que yo creo que eso va a ser parte del análisis también de la reforma, pero hoy día 2 semanas menos de clase en los colegios municipales se nota, y se nota en el año, y quedan rezagados respecto al resto de los colegios. ¿Cómo se puede llevar adelante una movilización? ¿Cómo se puede protestar, poner puntos en la mesa que son súper atendibles sin dañar al resto? Bueno, eso siempre es una contradicción, Bea, súper difícil de responder, en definitiva, porque claramente una movilización, una paralización trae consecuencias, y esas consecuencias tú las acabas de poner sobre la mesa. Sin embargo, yo vuelvo al punto anterior, y que tiene que ver con la oportunidad histórica que tienen los profesores chilenos de ser por primera vez considerados en una política pública que resuelva un problema que es histórico. Porque todos nos quejamos de que la calidad de la educación, que el problema de las aulas, que el problema de la educación pública y que la educación pública está en crisis. Pero pocas veces hemos tomado medidas para poder resolverlo. Yo creo que hoy día estamos por primera vez en un momento para empezar a resolver esas situaciones. Y claramente hay un tema con los profesores. Si los profesores en Chile no tienen, por ejemplo, horas de planificación. Los profesores, ¿qué están diciendo? Queremos ser contratados con horas de clase, en sala de clase, pero también tener horas de planificación. Los profesores en Chile no reciben formación continua y permanente por parte del Estado, por ejemplo, para poder perfeccionarse. Entonces, claro, los evaluamos a los profesores, toda la carga recae sobre ellos, pero sin embargo no invertimos ni un peso en poder formarlos integralmente como un derecho, sino que además lo que plantea la carrera docente, que es uno de los problemas, que tiene que ser producto de una competición, producto de una beca, que tienen que acceder para poder tener una formación. No hay otra fórmula de llevar adelante una protesta, pero sin dañar a lo que se pretende cuidar, si esa es la contradicción de lo que vemos hoy día en las calles. No, yo creo que las fórmulas son muchas, y yo quiero, para ser justa, Bea, hoy día lo que más se nota es la paralización, pero los profesores vienen movilizados hace muchos años. O sea, no es que haya partido esto con el paro de ahora de los profesores. O sea, esto es algo que yo desde que estoy en el colegio, que recuerdo haber visto a profesores míos incluso movilizarse en la calle, hacer actividades públicas, hacer simposios. El Colegio de Profesores, antes de esta paralización, hizo, no me acuerdo cuántas, pero 4 o 5 jornadas de discusión y de reflexión a nivel nacional. Hicieron una consulta nacional. Entonces, no es la primera iniciativa que está haciendo el Colegio de Profesores. O sea, no es como que fueron directo al paro. Esta es una medida extrema también, porque es cierto, y en eso también el gobierno tiene que hacer una autocrítica de quizás no haber entregado los espacios suficientes para el diálogo y el acuerdo. Hubo diálogo, pero los profesores mismos dicen no ha sido suficiente. Yo creo que eso hay que considerarlo, y acá yo quiero decir algo, Bea, que para nosotros es de profunda convicción. Nosotros creemos que las transformaciones por sí solas no tienen el mismo valor cuando se hacen con la ciudadanía. Y la ciudadanía tiene que decir algo, y sobre todo los actores que son fundamentales y los protagonistas de los procesos. Y en este caso, de la carrera docente, el Colegio de Profesores es el protagonista. Y los profesores han dicho, no es que no nos queramos evaluar, solo que no les parece este mecanismo de certificación que han planteado a través de la carrera docente, que piensan que, y así lo han planteado los profesores, que genera competencias, que no genera una situación real de evaluación en función de la calidad, sino que finalmente se sienten cuestionados en su rol, más que formados en función de fortalecer la educación pública, y yo lo comprendo y lo valoro también en la reflexión que ellos han hecho. Revisemos lo que están preguntando las personas que nos están viendo en el hashtag entrevista Bcorta. Revisemos preguntas para la diputada Carol Cariola. Lisset Troncoso dice, ¿qué opina de las opiniones de la diputada Vallejo acerca del no retiro de la carrera docente? Eso como pregunta ya. Sí, me quedé, pensé que íbamos a ver otra. Bueno, yo la verdad es que comparto esa opinión. Yo creo que, porque acá, a ver,
una cosa es retirar el proyecto BEA y otra cosa es cambiar el proyecto que ya está hoy día en discusión dentro de la Cámara de Diputados. ¿Se puede cambiar? Sí, claro. De hecho, un proyecto, por ejemplo, puede tener una indicación sustitutiva y se puede hacer un cambio total del proyecto o varias indicaciones que hagan cambios importantes dentro del proyecto. Sí, básicamente es el rol del Parlamento. Yo preguntaba más bien por el tema de las platas, que eso lo define el Ejecutivo. Sí. Y cuando hay cambio de platas, los parlamentarios no pueden entrar a eso. Exacto, pero por eso nosotros lo que hemos propiciado es esta mesa tripartita, porque creemos que el gobierno debe incentivar o debe poner indicaciones al proyecto, porque hay indicaciones que efectivamente el Parlamento no va a poder hacerse cargo. Es inédita una mesa de 3 patas, esta comisión tripartita, donde esté la Comisión de Educación, sí, el Ejecutivo a través del mismo ministro, si es que va él o la subsecretaria, sí, porque ha estado ella presente, y en este caso los actores, que es el Colegio de Profesores. No recuerdo otra instancia como esta, pero a mí me parece que es una instancia muy importante y quiero un poco fundamentar porque digo que comparto, porque la verdad es que si existiera en este momento un retiro del proyecto de ley, la complejidad tiene que ver con los tiempos de cuándo volver a ingresarlo, pero también cuando se ingresa un proyecto de ley al Parlamento no es habitual y también sería un poco complejo, digamos, el retiro para poder volver a ingresarlo en un tiempo más. Si el proyecto se rechazara, por ejemplo, si se votara así tal como está y la gran mayoría de los parlamentarios rechazaran la idea de legislar, no se puede volver a ingresar hasta un año más. Por lo tanto, eso también retrasaría los procesos. Yo te digo, Bea, que durante el periodo perdón, solo para precisar, si efectivamente se cumpliera lo que están diciendo los profesores que quieren el retiro del proyecto, ¿solo se podría volver a reponer en un año más? ¿O eso es cuando se rechaza? No, eso es cuando se rechaza la idea de legislar. O sea, se podría sacar, si hacer modificaciones. Se le hacen las modificaciones, el gobierno tendría que decidir en qué momento se vuelve a legislar. Ya. El tema es que cuando se ha iniciado el proceso legislativo dentro de la Cámara de Diputados, el retiro de un proyecto es un proceso tremendamente complejo. Ahora, la Cámara de Diputados, lo que tomó, la Comisión de Educación tomó la determinación de frenar el proceso legislativo del proyecto. De hecho, eso es parte del acuerdo tripartito hasta que logren llegar a un acuerdo de cuál es la metodología. Y yo creo que la mejor garantía de poder llegar a un acuerdo para que el proyecto se mejore y cambie la estructura que los profesores están cuestionando es a través de un acuerdo con el Ministerio para poder ingresar las indicaciones que sean necesarias con el acuerdo con los profesores y con los parlamentarios que son los que van a legislar. Yo creo que esa es una salida correcta, a mí me parece que es lo que va a permitir destrabar esta situación, además para seguir avanzando en las reformas, porque yo también quiero decir algo, Bea, yo apoyo a los profesores y creo que están en lo correcto en una serie de cosas de los planteamientos que ellos han planteado respecto de las mejoras del proyecto, pero también hay que recordar que esto está en el contexto de una reforma educacional que es mucho más amplia y nosotros tampoco podemos poner en riesgo la nueva educación pública que pasa por la desmunicipalización. Hoy día se firmó un acuerdo con la CONES para asegurar que los colegios van a pasar a administrar. A los secundarios con el Ministerio de Educación, algo bien inédito también. Exacto. Y que bien contentos los estudiantes secundarios. Así es, y que tiene que ver con asegurar que la desmunicipalización va a pasar de los colegios municipales a la administración del Estado, que van a tener consejos resolutivos donde los estudiantes van a poder tomar decisiones dentro de los espacios resolutivos de decisión local dentro de los propios establecimientos. O sea, creo que y además el cambio del financiamiento, que hoy día es un financiamiento por voucher que está absolutamente discriminatorio, que pasa por la cantidad de estudiantes que asisten a clases y no por la necesidad del financiamiento de una sala de clase, etcétera. Y ellos lo han planteado y ha sido un avance importante y eso también tiene que cursar. O sea, los tiempos legislativos no son tan amplios, ya llevamos más de un año y medio de gobierno y por lo tanto también hay que hacer avanzar los procesos que vienen sin dejar de reconocer la importancia que tiene que se destrabe el proceso de carrera docente. Y lo vuelvo a decir, yo creo que, y hago un llamado a que el gobierno se abra a todas las posiciones que haya que mejorar y que nosotros no nos cerremos, porque son los profesores los protagonistas de este proceso, son ellos los que van a tener que asumir la carrera docente, por lo tanto escuchar sus posiciones es clave en este momento. Sigamos revisando otras preguntas que llegan al Twitter, al hashtag entrevista Becorta. Vamos a la siguiente. Germán dice que expliquen dónde fueron a parar las platas que se llevaron de la Universidad Arcis el Partido Comunista. A ver, yo creo que esa pregunta es bien malintencionada, Bea. Yo creo que el partido ya ha dicho en varias oportunidades cuál es nuestra posición al respecto. El Partido Comunista no tuvo la administración de Arcis como aquí se ha acusado. Se han hecho investigaciones por parte del Ministerio, por parte de la Cámara de Diputados, y eso está ¿cuál es la diferencia? Porque hay militantes PC, hay uno que es hoy día parlamentario y otro que es ministro, que formaron parte del Consejo del Arcis en algún momento. Así es. Entonces, ¿cómo hacemos la separación? No es el Partido Comunista como Partido Comunista, sino que son miembros o integrantes del Partido Comunista. ¿Esa es la diferencia que ustedes hacen? O sea, yo
primero hay personas del Partido Comunista que claramente participaron de ARSI y que siguen participando de ARSI. Hay profesores comunistas que están en ARSI, hay estudiantes comunistas que están en ARSI, de la misma manera que hay profesores socialistas, de la misma manera en que hay profesores demócratas cristianos y de otros partidos y de otras tendencias, de otras visiones que son parte de este proyecto, que claramente es un proyecto que lo hemos dicho en otras oportunidades de izquierda, que se creó en resistencia a la dictadura durante un momento y que nunca tuvo el financiamiento necesario para poder subsistir. El PC sí ocupaba un lugar preponderante respecto a las corrientes de izquierda que a lo mejor podían estar en el directorio exactamente del ARSI. Pero no es un proyecto del Partido Comunista, o sea, no es un proyecto que la institución Partido Comunista, que tiene sus representantes legales, haya sido parte, y eso lo hemos dicho en varias oportunidades. O sea, un partido político no puede conducir una universidad. ¿Y por qué se hace esa acusación que yo le he visto muchas veces repetida en redes sociales, que es lo mismo? ¿Por qué el PC se llevó las platas que eran del ARSI? Sí, ¿Por qué se hace esa acusación? Lamentablemente, de repente los medios de comunicación, y ahí yo quiero hacer una crítica bastante fraterna, porque yo tengo mucha valoración, por ejemplo, por lo que ha sido el medio de comunicación CIPER. Ellos han hecho varias investigaciones importantes, pero durante la investigación que se dio, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, donde yo fui parte también de esa investigación, fueron muchas las desprolijidades que se cometieron en un informe donde se asumen situaciones sin tener las pruebas para poder demostrarlo. Si el Partido Comunista hubiese estado involucrado en el ARSI y se hubiese robado las platas como aquí se ha acusado, eso ya estaría siendo parte de un proceso judicial. Y por lo tanto, porque no es legal, porque no corresponde, porque el financiamiento de un partido con una universidad es ilegal. Entonces, a mí me llama profundamente la atención que se sigan haciendo acusaciones cuando hasta ahora todos los que se han llenado la boca con esas acusaciones no han sido capaces de poner un documento sobre la mesa que lo demuestre. Entonces, la verdad de las cosas es que, claro, desde la boca para afuera es súper fácil hacer una acusación. Y yo siempre digo, bueno, que el que tira la piedra, que se haga cargo y que ponga las pruebas sobre la mesa. Hasta ahora nadie ha sido capaz de hacerlo, porque no existen aquellas pruebas. Sí, yo recuerdo ese artículo de CIPER, de hecho, en algún momento acá, en el Hora 20, lo discutimos y se lo preguntamos a la diputada Camila Vallejo, que también es del Partido Comunista, porque en ese artículo extenso de CIPER sí hacían un nexo respecto a platas que habían llegado de afuera, específicamente de Venezuela, con decisiones que había tomado el directorio respecto al destino de esas platas. Y citaban distintas reuniones de directorio donde había miembros del PC, recuerdo el artículo, donde se apuntaba a que, claro, había ciertas platas que se sacaban para hacer algunas capacitaciones X, en fin, y que no correspondieron al destino que se supone se aseguraba desde afuera, que era de lleno para la universidad. Era parte de este artículo de hecho, el CIPER lo que publica es precisamente todo el artículo o todo el documento donde se expresa claramente cada uno de los puntos de cómo se gastaron esa plata. Yo lo vi porque fue parte de la investigación también. Y esas fueron plata que fueron absolutamente destinadas. De hecho, fue un crédito que pidió directamente el directorio de la universidad. Y eso fue, al menos, eso es lo que está demostrado. Yo no soy, nunca he pisado, de hecho, ni siquiera he ido a la universidad, creo que he ido una pura vez, por lo tanto no conozco en detalle cada uno de los elementos, tampoco me corresponde hacerlo. Sin embargo, cuando se hace la acusación, vea, de que el Partido Comunista se habría llevado esas platas o que se habría financiado con esos recursos, a mí me parece que es bastante injusto, porque es una acusación que se hace a partir de una especulación donde, primero, no hay pruebas, segundo, no es real, y nosotros lo hemos dicho, o sea, con todas sus letras, lo dijo el presidente del Partido Comunista, y en eso hemos sido bastante claros y bastante transparentes en aportar toda la información necesaria para decir: nosotros no tenemos responsabilidad. Y el presidente del Partido Comunista, en eso, que es el representante legal del partido también, lo ha dicho claramente. Como Partido Comunista podremos haber metido las patas muchas veces, pero las manos jamás. Y que si alguien tiene algo que demostrar al respecto sobre si nosotros tenemos algún cuestionamiento de probidad en nuestro comportamiento, que lo haga y lo demuestre. Y si eso significa la justicia, bueno, que lo demuestre con pruebas reales y contundentes, porque aquí decir y tratar de ladrón a cualquier persona es súper fácil, pero hacerse cargo es lo complejo. Y aquellos que han tenido que demostrar o salir a demostrar con pruebas su probidad, lo han tenido que hacer frente a la justicia. Nosotros, como Partido Comunista, hemos sido absolutamente claros, hemos entregado toda la información necesaria, y yo creo que las pruebas hablan por sí solas. Diputada, quería preguntarle por lo que está pasando hoy día con el gobierno en varios asuntos. El diputado Gabriel Boric, que se le reconoce junto a ustedes, con Camila Vallejo, con Giorgio Jackson, como esta bancada estudiantil que se le llama dentro del Parlamento, decía: ¿con quién gobierna Bachelet? Y se preguntaba respecto a esta fórmula, más bien, de no consultar a los partidos políticos. Los partidos se lo han hecho presente. En fin, quedó bien de manifiesto para el cambio de gabinete. Se trató de cambiar el gabinete y se cayó en lo mismo que se criticaba al gabinete anterior. ¿Cómo se sitúa usted? ¿Cómo mira este gobierno, el gobierno de Bachelet, siendo parte también del gobierno como Partido Comunista?
A ver, nosotros en eso hemos sido súper respetuosos. Ahí siempre hemos dicho la presidenta tiene sus facultades y sus atribuciones y nosotros creemos que hay que respetarla. O sea, si la presidenta tiene la atribución de nombrar a su equipo de confianza, a su gabinete, al equipo con el que va a gobernar, nosotros creemos que ella es quien tiene que tomar esa decisión y siempre hemos sido tremendamente respetuosos de aquello. Pero se lo pregunto de otra manera, ¿la presidenta gobierna con el Partido Comunista? O sea, nosotros nos sentimos parte del gobierno y eso lo hemos dicho en varias oportunidades y agradecemos también la consideración que la presidenta nos ha dado, digamos, dentro del desarrollo de sus equipos de trabajo, incluyendo en ello la nominación de nuestro ministro de Desarrollo Social, la ministra del CERNAM, que además han tenido una importante valoración, nuestra incorporación en distintas divisiones, como la división de organizaciones sociales con Camilo Ballesteros, y otros lugares donde también el partido está jugando un rol. Somos parte de un gobierno y de la construcción del programa de gobierno que la presidenta Bachelet está encabezando. Por lo tanto, nosotros con eso nos sentimos parte del gobierno. Ahora, eso no significa que nosotros esperemos que la presidenta, en su potestad de presidenta, porque a ella la eligió todo el país, nos vaya a consultar cada paso que da. Sin embargo, yo sí lo he planteado en otras oportunidades, creo que es importante que la presidenta se apoye en los partidos, no solo por tener que consultarle a todo el mundo, sino que porque también es importante que los partidos políticos asuman mayor responsabilidad del gobierno que tenemos. ¿Pero no se apoya la presidenta en los partidos? Es que no se apoye, yo creo que, y yo siempre lo he dicho, todos los que somos electos en el gobierno de la nueva mayoría fuimos electos con un programa. Cuando yo hice campaña, vea, yo mostraba mi programa. Este es el programa de la nueva mayoría. Nueva constitución, reforma laboral, reforma tributaria, reforma educacional. 4 puntos centrales, además de otros temas. Y la presidenta Bachelet hizo lo mismo. Por lo tanto, yo siempre digo que los parlamentarios que fueron electos bajo esa lógica también se hagan cargo, nos hagamos cargo de que fuimos electos con un programa de gobierno que encabeza la presidenta Bachelet, pero que todos somos responsables, incluyendo los partidos. Entonces, yo creo que ahí, efectivamente, tú lo decías recién, sí hay que involucrar más a los partidos, no por darles más espacio en la decisión solamente, que creo que es importante, sino que también por hacerlos más responsables de las responsabilidades de este gobierno y de lo que significa llevar adelante el programa con el que todos nos comprometimos. Diputada, miremos otra pregunta que llega al hashtag entrevista B corta. A ver, veamos ahí, Jorge, así, o Jojore, el Twitter dice, ¿qué opinas respecto a la propuesta de la presidenta en educación? ¿Gratuidad solo para universidades del CRUCH? Diputada, hacemos un alto, muy breve, es un consejo, y volvemos con la respuesta de la diputada Carol Cariola. Bueno, seguimos en Entrevista Verdadera conversando con la diputada Carol Cariola. Diputada, quedó pendiente una pregunta, revisémosla de nuevo. Jojore dice, ¿qué opinas respecto a la propuesta de la presidenta en educación, gratuidad solo para universidades del CRUCH? A ver, esa no es que sea una propuesta. La presidenta hizo un anuncio respecto del año 2016, ¿cierto? Que es el próximo año, que es la implementación inicial de la gratuidad universal. Cuando en el programa, claro, porque lo que pasa es que el programa de gobierno, vea, habla de gratuidad universal. Y cuando se habló de gratuidad universal, se habló de todas las personas que lo necesitaban. Y yo quiero aclarar 2 cosas, digamos. Lo primero es que cuando la presidenta habla de la gratuidad inicial, el año 2016, para el 60% más vulnerable, ¿cierto?, de las universidades del CRUCH y los institutos de formación técnica. CRUCH es Consejo de Rectores. Sí, Consejo de Rectores, ¿cierto?, los institutos de formación técnica y los CFT sin fines de lucro. Ella dice, esta es la primera implementación de la gratuidad, como primer paso, a propósito de adelantar un proceso. ¿Por qué? Porque la gratuidad de la educación se tiene que dar por la vía de un proyecto de ley. Proyecto de ley que lo más probable es que durante el próximo año esté recién en tramitación. ¿Por qué? Porque mientras ahora estamos con carrera docente, después va a ingresar nueva educación pública y después va a ingresar gratuidad de la educación superior. Para poder aplicar ese proyecto tiene que haber una discusión. Y por mientras, lo que ha planteado la presidenta es que la implementación de la gratuidad va a partir por la vía de la ley de presupuesto. Perdón, pero esa es la explicación formal, porque la que yo había escuchado tenía que ver con que, claro, tenían que partir por una etapa, porque no podía ser para todos, entonces se iba a implementar primero en las universidades del Consejo de Rectores, que son las tradicionales, porque no son solamente estatales, ahí hay varias que son privadas también, pero son tradicionales, y se elegía esa forma con para... rol público, como la UDECONCE, la Austral, la Santa María, las católicas. Sí. Entonces, que se iba a partir por estas universidades, lo que se consideró muy discriminatorio, otras universidades lo dijeron porque señalaron, nosotros también tenemos muchos alumnos vulnerables. Así es. Entonces, eso es lo que queríamos. Y por eso me imagino que para allá iba la pregunta. Yo defiendo esa posición y por eso quiero volver a recordar que el compromiso de gobierno es la gratuidad universal. El problema, vea, es que en este minuto, con el cuestionamiento, lo hablábamos delante, que tienen las universidades en Chile, particularmente las universidades privadas, respecto del lucro encubierto, y hay varias universidades,
hay un informe incluso mayor de universidades que efectivamente han lucrado con la educación, sobre todo universidades privadas. Cuando se habla de financiamiento estatal, no se puede llegar a entregar financiamiento del Estado a una institución que no te entrega todas las garantías de la probidad y del uso que se va a usar, o sea, que se le va a dar a esos recursos. Entonces, frente a eso, lo que tiene que haber es un proyecto de ley que se establezca claramente en la institucionalidad qué tipo de instituciones nosotros vamos a financiar. Porque una cosa es financiar por la vía de becas y otra cosa es financiar la gratuidad. Diputada, entendiendo el argumento, ¿pero a usted le parece justo haber partido de esa manera? ¿Era lo apropiado? Mira, yo creo que es una manera de adelantar el proceso de gratuidad, Bea, porque de lo contrario, lo vuelvo a decir, el proyecto de gratuidad de la educación superior va a estar siendo tramitado recién, a fines de este año y principios del próximo año. Por lo tanto, si nosotros queremos tener implementado la gratuidad para los que más lo necesitan, que es una urgencia, hay personas en Chile que tienen que endeudarse todos los años para poder pagar la educación. Entonces, yo creo que es una buena medida para poder empezar. Sin embargo, la aspiración, y yo lo vuelvo a decir, de todos los chilenos, y es parte del compromiso de gobierno, es la gratuidad universal. Y la gratuidad universal significa que todos los estudiantes que tengan la necesidad puedan acceder. Pero para eso, y lo vuelvo a decir, no es que nosotros podamos llegar y entregar como Estado chileno a cualquier universidad recursos para poder financiar la gratuidad, sino que hay que ponerles condiciones. Y esas condiciones tienen que estar establecidas por ley. Por ejemplo, una institución que no permite la organización estudiantil, que no permite que hayan sindicatos adentro, una institución que no... reglas del juego. Por ejemplo, las universidades del CRUCH tienen encima la Contraloría. Por lo menos nos dan garantías hoy día, así tal y como están por la vía de la ley de presupuesto, de poder entregarle mayor financiamiento basal para poder cubrir los gastos mínimos de lo que significa la gratuidad. Sin embargo, una universidad privada, mientras no exista esa regulación, el Estado no puede llegar y repartir recursos. Entonces también ahí hay una... Ahora, si se puede estudiar, por ejemplo, hay universidades privadas, yo creo que hay que abrirse a esa posibilidad también de que en ciertas universidades privadas que sí cumplen con ciertos requisitos que, por ejemplo, cumplen las universidades del CRUCH, como están dentro, como decías tú, las católicas, la Austral, la de Conce, yo creo que no hay motivos para restringirlo en esta oportunidad, pero la gratuidad en el año 2016, por supuesto que es una necesidad. Se nos fue rápido el tiempo. Sí. Muchas gracias a todos los que participaron con el hashtag Entrevista de Corta. Quedaron varias preguntas pendientes, no será la última vez. Diputada Carol Cariola, muchas gracias por acompañarnos en Entrevista Verdadera. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Vamos nosotros ahora a un resumen de noticias. Esta mañana los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, CONES, se dirigieron al Ministerio de Educación para la última reunión de una mesa de trabajo entre ambas partes para tratar el petitorio ingresado en abril. En la oportunidad, el titular de la cartera, Nicolás Eizaguirre, concluyó con la firma de un compromiso respecto al traspaso de la educación pública al Estado, consejos escolares resolutivos y la modificación del actual sistema de financiamiento. Ricardo Paredes, vocero de la CONES, señaló que los resultados de esta mesa representan un triunfo histórico para los estudiantes secundarios, reconociendo que se estaría cumpliendo con los pisos mínimos exigidos por su organización. El 9º Juzgado de Garantía decidió esta tarde reagendar la audiencia de formalización por el caso Basura para el lunes 3 de agosto, audiencia que hace días se había fijado para el 22 de junio. En la ocasión se formalizará a los alcaldes de Cerro Navia, Luis Plaza y Maipú, Cristian Vítori, investigados por presuntas irregularidades en la licitación del servicio de disposición final de residuos sólidos domiciliarios en Maipú. Junto a los ediles serán formalizados otras 16 personas por los delitos de asociación ilícita, fraude al fisco, malversaciones de fondos públicos, cohecho y lavado de activos. La red de microblogging Twitter aumentará de 140 a 10.000 el límite de caracteres permitidos para enviar mensajes directos entre usuarios a partir de julio de este año. Hicimos mucho para mejorar los mensajes directos durante el año pasado y tenemos un trabajo más emocionante en el horizonte, publicó Sachin Agarwal del equipo de la compañía. Enseguida, Agarwal precisó que un cambio que se avecina en julio que queremos darte a conocer hoy y primero es la supresión del límite de 140 caracteres en mensajes directos. Esta modificación no afectará a los tweets habituales, que seguirán manteniendo sus populares 140 caracteres. El ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, lamentó que la directiva del Colegio de Profesores propusiera a la Asamblea Nacional continuar con el paro indefinido, pese a que se suspendió la tramitación del proyecto de carrera docente en el Congreso. La idea del magisterio es seguir con la movilización hasta el retiro definitivo de la iniciativa del Congreso por parte del gobierno.
Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo especial a Calama, donde estuve allá. Viene Mentiras Verdaderas con Ignacio Franzani. Chao, chao.